Hoy vamos a hablar del primer tema de esta serie de vídeos que vamos a intentar hacer con las clases del curso de matemáticas. Entonces, en el el tema 1, vamos a definir lo que es una lista, ¿sí? Vamos a intentar hacer los cálculos mínimos que nosotros deberíamos conocer dentro de una lista. Lo más fácil que podríamos hacer teniendo una lista va a ser una suma, pero también podríamos hacer una media o una varianza, el cálculo de una varianza o el cálculo del coeficiente de variación. Entonces, en esta clase del tema 1, vamos a, en primer lugar, definir lo que es una lista. Entonces, una lista la vamos a llamar de forma genérica con el valor de x mayúscula. He puesto estas barras, que probablemente en el futuro ya no las pondré más, pero solo para dejar claro que me estoy refiriendo a una x mayúscula. Y eso es porque vamos a utilizar el símbolo de x mayúscula y el símbolo de x minúscula y van a significar cosas distintas. Entonces, nosotros vamos a definir una lista como un conjunto de valores que están escritos dentro de estos corchetes, en el sentido de que, por ejemplo, el primer valor de la lista lo vamos a llamar de forma genérica x pequeño 1, donde el 1 nos está marcando la posición del elemento en la lista. El 1 significa que estamos en el primer lugar. Entonces, x pequeño 1 es el nombre que tiene el valor del primer elemento. Y así sucesivamente vamos a escribir de forma genérica x2, x3, puntos suspensivos hasta el valor que nosotros decidamos que sea el último en nuestra lista, que será el valor de x. Entonces, nada, insistir en el hecho de que el subíndice que se escribe de forma genérica, cualquiera de estos elementos de aquí los podemos escribir de forma genérica como i y los escribiremos como i. Por tanto, i va a ser cualquier elemento que vaya entre 1, 2, 3 hasta n. Y nos va a decir simplemente la posición que tiene esta x, en qué posición está. ¿Sí? El valor n final nos dice cuántos elementos tiene nuestra lista. Nada, podemos coger un ejemplo fácil. El ejemplo más fácil que vamos a hacer, ¿no? Sería, por ejemplo, una pequeña lista. Vamos a hacer los cálculos a partir de una pequeña lista para no liarnos mucho al principio, una pequeña lista de 5 elementos. ¿Sí? Entonces vamos a escoger que nosotros decidimos que el primer valor de la lista, pues para hacer las cosas fáciles, va a ser 1, el segundo valor de la lista va a ser 2, el tercero va a ser 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces, nada, vemos que sí, que coincide el hecho que el primer valor pues vale 1 y el segundo valor vale 2, pero esto es no solo una coincidencia numérica. Esto en general no va a ser así. Nosotros vamos a ver que el primer elemento de la lista no necesariamente y para nada tiene que valer 1, sino puede valer cualquier cosa. Para hacer un ejemplo así un poco más intuitivo, vamos pues a imaginar que estos valores, 1, 2, 3 y 4, pues son la cantidad de, por ejemplo, manzanas que un grupo de 5 personas tiene. En el sentido que si yo ordeno estas personas, ¿no? Que yo le pregunto a 5 personas de la clase y estas personas me pregunto ¿cuántas manzanas tienes? Y me dice, la primera persona me dice yo tengo una manzana, la segunda persona que le pregunto me dice tengo 2 manzanas y así hasta el 5. Entonces vamos a darle unas unidades a estos elementos que van a ser manzanas, ¿vale? Estos serán manzanas. En las siguientes clases veremos que yo utilizo esta unidad de manzanas simplemente para que quede claro que estas manzanas pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y nosotros después podemos medir tiempo, podemos medir distancia, podemos medir centímetros, podemos medir peso, podemos medir cualquier cosa, pero de momento, pues para hacer las cosas así un poco fáciles, vamos a coger unidad de manzanas. Pues nada, ¿qué podemos hacer? Lo primero, bueno, antes de empezar a hacer cálculos, a mí me gustaría definir una pequeña cosa, que es, a ver si pongo esta pizarra un poquito más pequeña y un poquito para acá. Y entonces podemos hacer un paréntesis aquí, y para definir
una pequeña cosa que va aparte, porque vamos a necesitar, pues, en este curso, vamos a usar diferentes paréntesis. Veis aquí que hemos utilizado un paréntesis en forma de corchete, que va a ser el primero, ¿no? Pero vamos a utilizar también otro tipo de paréntesis, que son, pues, por ejemplo, los paréntesis estos normales que ya conocemos, o si no, los paréntesis cuadrados. Y estos paréntesis, cada uno significa una cosa distinta. En el sentido, vamos a poner el ejemplo, si yo pongo 1, 2 en cada uno de los paréntesis, ¿no? Estamos hablando de cosas muy distintas. En el primer caso, estamos hablando, como ya hemos definido, de una lista, ¿no? El primer caso estaríamos hablando de los elementos 1 y 2 solo. Aquí no estamos incluyendo el 1,5 ni el 1,7 ni nada más que no sea el 1 y el 2. Si yo esto me lo imagino encima de una recta o de la recta real o de una regla, si queréis vosotros, ¿no? Donde aquí está el elemento 1 y aquí está el elemento 2, pero bueno, dentro de mi regla, pues yo tengo todos los posibles valores, ¿no? Pues el primer caso solo nos estamos refiriendo al valor de 1, al valor de 1 y al valor de 2. Entonces voy a utilizar estos puntitos pintados para referirme solo al valor de 1 y al valor de 2. En el segundo caso, los paréntesis estos más comunes, que solemos utilizar también para escribir, esto en matemáticas significa un intervalo. Un intervalo. Es decir, volvemos otra vez a nuestra recta o a nuestra regla, en el valor de 1 y en el valor de 2, pues aquí, en este caso, estamos cogiendo todos los valores que hay entre el 1 y el 2, pero sin incluir ni el 1 ni el 2. En ese caso, para decir que yo no lo estoy incluyendo, simbolizar que yo no estoy incluyendo, voy a hacer un puntito, pero ahora no pintado. En el sentido que yo me voy a quedar todos los elementos, eliminar, vale, todos los elementos que hay entre el 1 y el 2 sin tomar el 1 y el 2. Por lo tanto, en el segundo caso estaríamos hablando de el 1,1, el 1,2, pero también el 1,3, 5, 8, 6, todos, menos el 1 y el 2. Finalmente, en el último caso de los corchetes, pues nos encontramos pues la combinación básicamente de los dos anteriores. Es decir, si volvemos nosotros a nuestra recta real, o si lo queréis pensar como si fuera una regla, ¿no? Que te va midiendo aquí todos y aquí tienes todos los valores, pues vamos a coger tanto el 1 como el 2, como todos los elementos que hay entre el 1 y el 2. Entonces es importante que a este nivel pues decidamos poner unas reglas, ¿no? Unas normas y una nomenclatura. Vamos a utilizar en este curso esta nomenclatura. Para nosotros, el primer corchete es una lista, el segundo es un intervalo y el tercero también es un intervalo, pero son intervalos pues distintos. Vale, dicho esto, continuamos con nuestra lista inicial, ¿no? Que teníamos aquí. Y aquí vemos que, bueno, pues lo primero o lo más fácil que podemos hacer en matemáticas, dada una lista, pues sería sumar los elementos de la lista, ¿no? Lo que podemos hacer es sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una lista pequeña, nosotros simplemente podemos escribir en la calculadora y coger y sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o en este caso el 5. Pero si tuviésemos una lista muy larga, esto sería un desastre, porque entonces tendríamos que sumar, pues si tenemos una lista de 300 números, pues tendríamos que sumar 300 números. Entonces necesitamos encontrar una forma genérica de escribir la suma. Entonces nosotros vamos a definir la suma de los elementos de X, ¿no? La suma de la lista X, esta lista grande X, la vamos a escribir de forma matemática. Vamos a escribir como con esta letra griega, que es una sigma, es una S mayúscula griega, ¿sí? Que va a significar S de suma. ¿Sí? Vamos a sumar. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Pues vamos a sumar todos los elementos, y ahora pongo X pequeña con el índice, con el subíndice Y, que nos habla genéricamente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros encima es simplemente la notación, ¿no? Encima de esta sigma, de este símbolo, vamos a poner un índice y vamos a decir dónde empieza
nuestra suma, en este caso en el primer elemento que es el x1, ¿no? Por lo tanto 1, y acaba nuestra lista, lo ponemos arriba donde acaba, simplemente para saber dónde empieza y dónde acaba, y acaba en el valor de n. ¿Sí? Entonces, nada, cuando escribamos la suma entre i igual a 1 y n de xi, ¿no? De x genérico, de cualquier elemento de, de nuestra lista, lo que nosotros en verdad estamos queriendo decir es coge el x que tiene la i, ¿no? Y vele cambiando la i por todos los valores que puede tener. Y puede tener 1, 2 en nuestro caso, y puede tener del 1 al 5, ¿no? Pues aquí lo que estamos haciendo es decir, vale, sumamos x1 más x2 más x3, lo pongo abajo, más x4 más x5. Esto no es tan simple. Es tan simple como esto, ¿no? Simplemente la suma de todos los elementos. El valor del índice es un índice que va corriendo, que va cambiando, porque la suma va cambiando de valor entre el primer valor y el último que nosotros vamos a escoger en función de nuestra lista. Para nuestro caso, pues esto será muy fácil de calcular, ¿no? Y para cualquier caso, pues será 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si nosotros hacemos esta suma, a mí me parece que esta suma da 15, ¿no? Porque 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, esta suma da 15. ¿Y qué es este 15? Pues este 15 son el número total de manzanas que tiene nuestro grupo. Todos, entre todas las personas del grupo, tendremos 15 manzanas. Entonces, vamos a intentar escribir constantemente, aunque esto pueda ser un poco engorroso, pero lo vamos a intentar porque es muy útil, y es muy útil después también para entender lo que estamos haciendo, escribir en los resultados finales. No hace falta los resultados intermedios, pero en los resultados finales vamos a intentar escribir las unidades todo el tiempo. Entonces, nada, la suma de todos los elementos de la lista va a ser 15 manzanas. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo segundo que podemos hacer más fácil después de la suma? Pues ya os podéis imaginar que va a ser la media. La media, porque nosotros, si quisiéramos, si tenemos esta lista y nos imaginamos, si queremos hacer la media de esta lista, pues de forma intuitiva lo que haríamos es sumar todos los elementos y dividirlo entre el número de elementos, igual que cuando queremos hacer la media de las notas que tenemos, que nos va a quedar al final, o cualquier cosa, ¿no? Lo que hacemos es sumar los exámenes y dividirlo por el número de exámenes que hemos tenido. En ese caso, para si queremos hacer la media de nuestra lista, voy a escribir aquí media. Lo que vamos a hacer es lo voy a escribir de forma simbólica, y es importante que entendamos estos símbolos porque los vamos a utilizar constantemente en este curso. Por eso lo estoy haciendo, por eso estoy cogiendo el ejemplo más básico y utilizando estos símbolos, ¿no? Vamos a definir la media como una X con una barra encima. Ahora X con barra encima, luego cuando escriba X con barra encima estaré diciendo media, ¿sí? Media de X, y la voy a definir, pues, como os podéis imaginar, como la suma de los elementos que se encuentran en la lista entre i igual a 1 y n, dividido entre el valor de... Voy a intentar ponerlo un poco más medio. Por esto, para que quede así más bonito. Entonces, la media es simplemente la suma de los elementos dividido entre el valor de n, y lo vamos a escribir de forma genérica, de tal forma que así. Os avanzo que ya esta suma, en el futuro voy a dejar de escribir la parte de arriba, este i igual a 1, y la parte de abajo, este n, porque ya lo voy a sobreentender. Entonces, muchas veces ya voy a dejar de escribir lo de arriba y lo de abajo, porque estoy entendiendo cuando escribo suma que sumo todos los elementos de la lista y ya está. Pero bueno, por ser el primer día, pues no está de más escribirlo de forma correcta. Pues nada, nosotros hemos encontrado hace un rato, ¿no? Voy a poner con este color que esta suma daba igual a 15 manzanas, ¿no? Entonces, y la n es el número total de elementos que tenemos en nuestra lista, y nosotros, si contamos los elementos de nuestra lista, nos damos cuenta que tenemos 5 elementos. Por lo tanto, la n es 5. Así pues, podemos nosotros calcular nuestra media simplemente sustituyendo esta suma por 15 y sustituyendo nuestra n por 5.
Si hacemos esa división, nos da 15 entre 5, que son 3. Entonces hemos llegado al 3, que la media es 3. Hemos dicho que vamos a intentar poner unidades constantemente, sobre todo, por lo tanto, si nosotros estamos haciendo una media de manzanas, pues el resultado final serán manzanas. Y que el resultado, las unidades de la media, en este caso, son los mismos que los de la lista en sí. Manzanas. ¿Qué son manzanas? Muy bien, ya hemos definido la suma, hemos definido la media, y ahora vamos a definir la varianza. La varianza es una medida estadística que nos va a indicar cuánta variación, cómo de dispersos están los puntos dentro de nuestra lista. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista en la que todos los elementos de la lista son iguales, si todo el mundo en esta clase me hubiese dicho, de esta clase de 5 personas, me hubiese dicho que tienen una manzana, cada uno tiene una, ¿no? Una, 5 veces, pues os podéis imaginar que esto no varía mucho, ¿no? La varianza de esta lista será 0. Mientras que si pues uno me dice 1 y el otro me dice 380 y el otro me dice 25 y el otro me dice así números muy dispares, entonces el valor de la medida de la varianza será un valor grande. Entonces nosotros ahora, y esto lo digo porque la varianza, podemos subir un poco la pizarra y subimos aquí, la varianza, que la voy a escribir aquí, varianza, es una medida de dispersión y nos va a dar una idea de cómo de dispersos están los valores. Yo voy a definir la varianza con este símbolo, así, con una sigma, simplemente porque estoy acostumbrado. Podéis encontrar otros sitios que lo definen con una S, lo definen con una... Eso es ya una sutileza. Normalmente la sigma se utiliza en probabilidad y no es exactamente lo mismo que la... Cuando vas a un nivel un poco más alto te das cuenta que la S y la sigma no son exactamente lo mismo, que son cosas muy parecidas, significan casi lo mismo, pero no es lo mismo. Pero en cualquier caso, a mí, pues simplemente por comodidad, voy a utilizar esta letra para llamar varianza y ya está. Y entonces, nada, yo voy a definir la varianza como una cosa muy parecida a la media, pero no exactamente. Voy a decir la varianza como 1 entre n y voy a poner una suma también, que mi suma va a ir, lo voy a continuar escribiendo, aunque no lo dejaré de escribir en algún momento. Es una suma de elementos del valor del elemento comparado con el valor de la media al cuadrado. Entonces vemos que esta fórmula, de hecho, es bastante parecida a la de arriba, pero hay una diferencia sustancial. ¿Y cuál es? En esta fórmula lo que estamos midiendo son distancias. Estamos viendo en qué distancia, cuánta distancia hay entre mi valor o el valor del estudiante 1, 2, 3, 4, XY, ¿no? El valor de un solo valor, cómo de diferente es comparado con el valor medio. En el sentido, por ejemplo, imaginemos, si en esta clase de 5 personas todo el mundo tiene una manzana, pues yo haré la media, pues os podéis imaginar que ya será 1, la podéis calcular, pero será 1, y mi valor también será 1, por tanto haré 1 menos 1 dará 0, 0 al cuadrado es 0, y cuando como todo el mundo tiene lo mismo, pues esto dará 0, ¿no? Entonces no habrá varianza, la varianza es 0. Mientras que si hay una diferencia muy grande entre mi valor y el valor medio, ¿no? Si yo tengo una manzana, pero el vecino de al lado tiene 2.300 manzanas, pues cuando yo haga la media, pues quizá la media me da 1.000 manzanas, ¿no? Entonces, cuando yo ponga mi elemento aquí, será 1 menos 1.000. Y claro, 1 menos 1.000, pues es un valor muy grande, y encima lo voy a hacer al cuadrado, y yo voy a sumar, ¿no? Mi valor, después voy a sumar tu valor, y así consecutivamente, y los voy a hacer la media de todos, me voy a dar cuenta que es un valor muy grande, por lo tanto voy a tener una gran dispersión. Nada, una vez dicho esto, solo quería comentar que aquí existe un 2, un cuadrado, y este cuadrado en verdad solo tiene una función, y solo tiene la función de cargarnos, de destruir los valores negativos, porque como podéis ver, pues esta distancia que hay entre mi valor y el valor medio, pues a veces será positiva y a veces será negativa, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo menos
Si yo tengo menos que la media, este valor será negativo. Mientras que si yo tengo más que la media, soy más rico en manzanas que la mayoría de las personas, este valor será positivo. Y a mí no me interesa trabajar con positivos y negativos dentro de una suma. En este caso, no me interesa trabajar de positivos y negativos porque se cancelarían entre ellos y entonces estaría yo perdiendo información. Así pues, en la varianza se le pone un cuadrado. Hay otros tipos de estadística que se están construidos, que no son quizá los más estándares, pero hay otros tipos de estadística en las que este cuadrado no existe y se calcula una varianza distinta y en vez de poner un cuadrado se pone un valor absoluto o se pone otra cosa para que no dé negativos. Pero nosotros nos vamos a centrar y vamos a trabajar simplemente con el cuadrado, pues porque da resultados más fáciles de comprender y porque es más utilizado en general en estadística. Así pues, dada esta fórmula de la varianza, que me gustaría que más o menos recordarais, que vamos a utilizar constantemente, lo que vamos a hacer es... Déjame solo mirar que yo estoy grabando. Sí, sí, perdonad. Vale, perdón. Vale, lo que vamos a hacer es el ejemplo con nuestra lista de manzanas. Pues nada, nosotros os recordamos que teníamos 1 entre n y, el 1, y la n era 5, por lo tanto eso ya no nos vamos a preocupar. Pues vamos a hacer este cálculo, ¿no? Entonces, hemos calculado que la media me parece que era 3, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es sumar 1, lo voy a escribir aquí una vez y después ya seguramente esto no lo escribiré nunca más así, pero por una vez no está mal. Vamos a poner 1 entre 5, ¿sí? Vamos a poner aquí un paréntesis grande. Este paréntesis simplemente es un paréntesis algebraico, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes de intervalos. Y vamos a poner, pues, bueno, pues la diferencia entre el primer valor y la media. El primer valor, si como era una lista del 1 al 5, pues era 1, menos la media que hemos calculado, que es 3, esto al cuadrado. Y vamos a continuar cambiando el valor de x y. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a continuar haciendo una suma en el que el segundo valor es 2 menos 3 al cuadrado. El tercer valor es 3 menos 3 al cuadrado. El cuarto valor es 4 menos 3 al cuadrado. Y el quinto valor es 5 menos 3 al cuadrado. Si os fijáis, aquí aparece lo que os estaba comentando antes, de que pues, los que son ricos en manzanas comparados con la media, les dará el valor de dentro del paréntesis es positivo, mientras que los que son pobres en manzanas, el que tiene una manzana, ¿no? El valor de dentro del paréntesis será negativo. Entonces, por ejemplo, si yo no pusiera el cuadrado, me daría cuenta que 1 menos 3 da menos 2, mientras que 5 menos 3 da 2. Por lo tanto, el menos 2 y el 2 se matarían entre ellos y me daría 0. Y eso sería muy malo porque yo no estaría calculando nada. Entonces, por eso es lo que necesito poner un cuadrado. Y aquí nada, pues por un día pues vamos a hacer esto a mano, porque sí, ya que estamos, pues lo hacemos a mano. A ver si puedo subir un poco esto. Entonces, nada, vamos a intentar hacer este cálculo, pero esto lo podéis hacer vosotros en la calculadora, simplemente ya está, ¿no? Pero bueno, lo hago una vez y ya está. Entonces, 1 entre 5, ¿sí? Y aquí 1 menos 3, pues hemos dicho ya que era menos 2, pero al cuadrado, ¿no? Primero hacemos lo de dentro del paréntesis, siempre. Entonces, nada, el segundo es 2 menos 3, esto da menos 1. Menos 1, siempre. Menos 1 al cuadrado. Después el siguiente, 3 menos 3 es 0, por lo tanto esto da un 0 al cuadrado. Después 4 menos 3 da 1, 1 al cuadrado. Y finalmente tenemos el que ya hemos visto que era 5 menos 3, que da 2 al cuadrado. Y cierro el paréntesis genérico. Aquí, bueno, si queréis yo voy poniendo estos paréntesis, son inútiles, pero yo los pongo. Y entonces nada, ya solo tenemos que calcular el cuadrado de esta historia, los cuadraditos estos pequeños y después pues sumarlo todo. Entonces será 1 entre 5. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto da menos 2 al cuadrado? Pues menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que es 4. Esto es un 4. El 1, pues da 1. El 0 da 0. Después también tenemos un 1 y después también tenemos otro 4. Entonces simplemente sumamos esto, ¿no? 4 más 4 son 8. 8, 9, 10. 10 entre 5. 10 entre 5 te da 2. ¿Verdad? Sí. Entonces, nada, nuestra varianza es 2. Nosotros hemos encontrado que en esta lista las cosas varían. La varianza es una medida
que nos da la idea de una dispersión de 2. ¿Qué pasa? Que esto es un resultado final y, como hemos dicho, queremos poner a unidades, y las unidades de las varianzas, pues solo simplemente cuando no sabemos algo lo podemos pensar. Si nosotros teníamos aquí en nuestra formulita que las unidades de la media o las unidades de las manzanas en sí, de los valores de la lista eran manzanas, pues aquí estamos elevando al cuadrado, ¿no? Pues si antes eran manzanas, ahora nuestra varianza es manzanas al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner aquí manzanas al cuadrado, ¿sí? Más allá de la varianza, podemos encontrar algo muy parecido a la varianza, pero no es exactamente la varianza, que es el coeficiente, perdón, la desviación típica. Desviación típica, desviación estándar, tiene distintos nombres, ¿sí? Es otra medida, que es casi la varianza, pero no lo es, y la voy a escribir aquí, es la desviación. Desviación. Y la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, como es la raíz cuadrada de varianza, yo, si la varianza la he escrito como una sigma al cuadrado, voy a escribir mi desviación típica simplemente como una sigma. Y no es más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La raíz cuadrada del numerito que yo he encontrado antes es la raíz cuadrada de 2 manzanas. Voy a poner las unidades dentro como si fueran simplemente cuadradas. Entonces yo me doy cuenta que raíz cuadrada de 2 manzanas cuadrado, si hacemos aquí un poquito de cálculo, vemos que son raíz cuadrada de 2, el número que dé, y las unidades vuelven a ser manzanas, ya no son manzanas cuadradas. Manzanas. Si nosotros hacemos el cálculo, si queréis, yo os lo hago, el cálculo con la calculadora, pues raíz cuadrada de 2 da 1,414. Entonces voy a hacer simplemente 1,4. Entonces, 1,4 manzanas. Entonces, una vez tenemos estas medidas más o menos definidas, ahora lo que quiero definir por último, la última cálculo que voy a definir ahora, es el coeficiente de variación. ¿Y por qué vamos a necesitar un coeficiente? Vamos a necesitar un coeficiente porque un coeficiente es algo que no tiene unidades. Mientras que la varianza, la desviación típica, la media, son cosas que tienen unidades. Los coeficientes que vamos a encontrar en estadística, que no solo vamos a ver el coeficiente de variación, sino también vamos a ver otros a lo largo del curso, van a ser cosas que realmente ya es que ellos no tienen unidades, son valores, son numeritos, y ya está. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener cosas que son numeritos? Pues bueno, pues como os podéis imaginar, yo cuando quiero comparar resultados que vienen de diferentes cosas, que a veces me interesa comparar resultados, por el motivo que sea, ¿no? A comparar resultados que tienen distintas unidades se me resulta imposible. Por ejemplo, si yo tengo una clase que estoy mirando cuántas manzanas tiene, estoy haciendo estos cálculos por las manzanas, pero después voy a la clase de al lado y le pregunto lo mismo por naranjas, pues bueno, cuando yo intente comparar manzanas con naranjas, pues no voy a poder, ¿no? Yo no sé si una manzana es más que una naranja, o es menos, o no lo sé. Entonces yo, también puede ser, por ejemplo, que tengamos, pues estemos viviendo dentro de las mismas unidades, o incluso de distintas unidades, tipo manzanas y naranjas, como estábamos hablando, pero tengamos el problema de que tengamos pues valores mucho más distintos, en el sentido que yo vengo en esta clase y le pregunto a las manzanas y me dicen 1, 2, 3, 4 y 5, y después me voy a la clase de al lado y por algún motivo son hijos de granjeros o de agricultores y me dicen que tienen 2.000 millones de manzanas o 2.000 millones de naranjas. Entonces yo, ¿cómo me mido pues la dispersión que tienen ellos comparado con la mía? Pues no puedo. Entonces lo que se hace es construir un coeficiente que lo voy a escribir aquí, que se va a llamar el coeficiente de variación. ¿Por qué va a ser de variación? Porque va a estar relacionado con la variación de los elementos dentro de mi lista. Vamos allá. El coeficiente de variación va a ser algo adimensional, va a ser algo sin unidades. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, coger mi varianza
más o menos mi varianza o mi desviación típica, que es lo que vamos a coger, y quitarle las unidades. ¿Cómo puedo coger este 1,4 manzanas que me ha dado aquí de mi desviación típica y quitarle de alguna manera las manzanas? Pues lo que puedo hacer es dividir este valor por la media. Si yo divido la media, nos acordamos, que es lo primero que hemos hecho, también tiene unidades de manzanas. Por lo tanto, si yo cojo la desviación típica y la divido por la media, lo que estoy haciendo es escalando mi problema y lo que vamos a encontrar es que vamos a ver 1,4. ¿Verdad? Hay más decimales, ¿no? Hemos visto que era 1,41, pero ahora me da igual. Entonces yo pongo manzanas cuadradas, manzanas, porque le hemos sacado la raíz cuadrada, dividido entre, me parece que era la media, era 3. 3 manzanas. 3 manzanas. Entonces vemos aquí que cuando hagamos esta división, manzanas entre manzanas se matan entre ellas, se cancelan. Y por lo tanto, las unidades de esta historia simplemente no existen, son adimensionales. Yo voy a hacer el cálculo por vosotros y así lo podemos interpretar juntos. Tendría que hacer 1,4 dividido entre 3 y me va a dar, pues eso, 0,46 periódico, que simplemente me voy a quedar con 0,47 y ale. Pero ¿qué unidades tiene? Pues no tiene unidades, ya hemos dicho que no tiene unidades. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este coeficiente de variación? Y esto es importante. Entonces, el coeficiente de variación es un coeficiente y consecuentemente, como no tiene unidades, lo podemos más o menos, y digo más o menos porque esto es válido para el nivel de este curso, pero no es exactamente correcto. Entonces, lo podemos ver nosotros para tener una intuición. Lo podemos interpretar como un porcentaje de variación. Entonces, podemos imaginarnos que nuestras manzanas están dispersas alrededor de la media con un 47%. Aproximadamente lo podemos pensar de la forma, voy a poner aquí para pensarlo, ¿no? Que esto es un 47%, están dispersas la gente alrededor de su media, ¿no? Están dispersas un 47%. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque nos damos cuenta que si aquí obtenemos un número más pequeñito que 47, si hubiésemos obtenido 0,1, 0,01, que son valores más normales que los veremos en los ejercicios, esto significará, un 0,1 significará que los valores, los elementos de mi lista están dispersos más o menos un 10% alrededor de su media, mientras que si me sale un valor grande de 3, bueno, también me puede dar 3, pero normalmente me saldrá un valor de 0,6, 0,7, pues lo vamos a poder más o menos entender como que los elementos están dispersos el 60, el 70% con respecto a su media. Entonces, esto me lleva a la discusión de que muchas veces nosotros lo que queremos hacer en estadística es comparar dos poblaciones, eso que hemos dicho, ¿no? De comparar las manzanas con comparar las naranjas. Entonces vamos a construir este coeficiente de variación y vamos a decir, mira, a mí me ha dado que las manzanas están dispersas alrededor de su media con un 47% que te ha dado a ti, que estás en la clase de las naranjas, y tú me dirás, vale, pues a mí me ha dado que las naranjas ya están dispersas un 1%. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que hemos hecho, este será para las manzanas, voy a escribir aquí una M de manzanas, como lo voy a poner en otro color porque ya no es teoría, es simplemente el ejemplo este que estoy poniendo, por lo tanto pongo una M de manzanas y vamos a imaginar que un compañero de la clase de al lado ha hecho el mismo ejercicio con las naranjas, por lo tanto voy a ha hecho lo mismo y yo me creo que sus cálculos son correctos, por tanto no los voy a hacer. Y nos ha dicho que sus naranjas, pero su clase era muy distinta, ¿eh? Su clase, ellos tenían millones de manzanas. Uno tenía 3.400, el otro tenía 16.000, porque son hijos de la gente que cultiva manzanas de naranjas en Valencia, donde yo no puedo hacer nada, no puedo competir con los valencianos. Entonces, bueno, simplemente lo que puedo hacer es comparar a ver cómo están dispersas nuestras medidas. Y él me ha dicho que, bueno, que ellos tenían muchas naranjas, millones, pero
Su dispersión es más pequeña, porque como todos son granjeros y todos hacen muchas, pues todos tenían muchas. Y han encontrado que tenían un coeficiente de variación de 0,1. ¿Sí? Y esto yo lo voy a pensar otra vez, lo voy a pensar como el 10%. Entonces, una pregunta que aparece directa a partir de aquí, seguramente os vais a encontrar en algún momento de la vida, es que os preguntan, ¿vale? ¿Cuál de las dos medias representa más, ¿no? Los valores de la media? Son más representativos, representa mal la gente que está dentro. Es decir, ¿qué de las dos medias que yo he calculado representa más los valores de la lista? ¿Sí? Entonces, para pensar eso voy a pensar, bueno, pues las que tenga una menor dispersión, ¿no? Las listas que están más acumuladas, vamos a decir, alrededor de sus medias, son aquellas que presentan una media que es más representativa. Entonces lo voy a escribir aquí para que quede claro, pero me gustaría que entendiéramos un poco por qué, ¿no? Aquel que tenga un coeficiente de dispersión menor será la lista que tenga una media más representativa. Lo voy a escribir. La media representativa es aquella. Voy a bajar un poquito. Voy a poner directamente CV, ¿no? Coeficiente de variación menor. Entonces, si algún día a ustedes les preguntan, mire, ¿qué media de mis dos grupos, de mis tres grupos, de mis grupos que representan más los valores de mi lista? Pues yo voy a pensar, vale, pues será aquella que tenga una varianza relativa, vamos a pensarlo así, o una coeficiente de variación relativa más pequeño. Por lo tanto, mis listas estarán más apilotonadas, vamos a decir, y alrededor de un valor medio, y por lo tanto tendrá un coeficiente de variación menor, y por lo tanto será una media más representativa. Muy bien. Pues esta es la primera clase. Pues muchas gracias y continuaremos con el tema 2 el próximo día.